Buenas noches, ¿qué tal? Aquí estamos con el buen Aure, su CTO de confianza, en un episodio de Podcast Tech. Hoy vamos a estar hablando de qué vamos a hablar hoy, Aure. ¿Qué será bueno? Pues habíamos platicado que algo como relacionado a cómo elegir tu stack tecnológico, qué onda con las miles de opciones que hay en el mercado y todo eso, ¿no? Sí, como que hoy en día es súper abrumador, por lo menos para mí, el qué tecnología escojo, pues. A pesar de que ya más o menos como que he tenido experiencia con una o con otra, me sigue costando trabajo decidir por un chorro de razones. Sí, lo hemos platicado un buen de veces, ¿no? Y tengo varios clientes que manejan tecnologías distintas o un stack distinto. Platicamos, la mayoría, la tecnología raíz o base que usan es JavaScript. Hoy en día es lo que platicamos. Sí. Pero como que encima de JavaScript hay un chorro de cosas, ¿no? Antes de meternos como al tema ya técnico, quería como un poquito ponerle contexto de a quién le estamos hablando, pues, ¿no? Porque platicábamos el otro día que queremos hacer el Podcast Tech un poquito más digerible, que no sea como ni tan técnico ni tan no técnico, ¿no? Como que sea un poquito en la línea entre un developer y un founder, pues, y alguien que quiera o que esté empezando, ¿no? Sí. Obviamente, tú te vas a cargar más del lado Técnico. más técnico y yo me voy a cargar del lado founder, pues. Y bueno, creo que van a estar buenas las discusiones porque hemos discutido un buen de veces desde en Fruitify, pues, que por ahí éramos socios. Desde, me acuerdo cuando te metí PHP a la fuerza casi. Sí. Un día de la noche a la mañana platicamos de cómo hacer, ¿qué feature era el de...? En ese momento estábamos pasando de a lo mejor de unos 20 clientes, 30 clientes a la semana a unos 50, 60, pues. Entonces ya al principio estábamos manejando todo con Google Maps, ¿te acuerdas? Sí. Google Maps y un Excel, pues, y un spreadsheet de Google. Y ya se volvía un tema, le mandábamos a los repartidores por WhatsApp los links a dónde tenían que ir o la dirección, y la neta era una putiza, pues. Sí. Sí, se nos revolvían envíos, luego no sabíamos que si una caja que habían entregado sí la llevaban en realidad. Sí, era un rollo. Entonces empezamos a desarrollar nuestro como mini RP. Ya, entonces fue ahí cuando hicimos como la interfaz esta de administrador, ¿no? Y luego la aplicación del... Exacto. Antes de eso, lo que habíamos hecho era la landing, ¿te acuerdas? O sea, la integración con Stripe y toda esa parte. Digo, eso no importa mucho, ¿no? Eso fue algo muy hechizo. Lo importante es que se viera bonito, no había mucho que elegir. O sea, digo, ahí me acuerdo que yo no me enterqué en ningún stack. Sí. Sí, no, o sea, no había pierde, pues. Ajá. A ver, y en ese momento, ¿qué stack estábamos usando para esa parte? Para la landing, según yo era HTML y un jQuery. Pero la integración con Stripe no se hacía en el frontend, ¿o sí? Digo, llevaba una parte del frontend. La verdad es que no me acuerdo muy bien cómo terminamos. Todo el proyecto de Fruitify es como un blur en mi mente de varias, o sea, no me acuerdo al final cuál fue la decisión final sobre cada... Yo sí me acuerdo. A ver, échale. No te crees. O sea, no de todo, pues, pero tú, o sea, lo que te querías como empujar bien cañón era Firebase, pues. Ah, sí, lo traía. O sea, eso era lo que querías empujar o lo que traías. Entonces vamos a usar Firebase. Y con Firebase venía el tema de Cloud Functions. Cloud Functions y pues el Firestore, que es como el mecanismo de La base base de datos que tienen, ¿no? Sí. A ver, platícanos ventajas y desventajas de Firebase, o por qué en ese momento usaste Firebase. ¿Por qué te gustaba tanto Firebase? En ese momento porque era joven e iluso. Pero, a ver, ¿qué es Firebase?
Ok, Firebase pues es una suite como de servicios muy como enfocados como en startups como early stage, como para acelerar el crecimiento, ¿no? Es como te solucionan todo lo que un proyecto que va empezando necesitaría resolver, como por la parte de autenticación de usuario, la parte de base de datos rápida, sincronización de datos en tiempo real con front, back, etcétera. Tema de reglas de acceso tema de ACLs, tema de ¿qué más tiene? La parte de back te la subsanan con lo de las cloud functions. O sea, la verdad es que es una suite muy completa en papel, ¿no? O sea, en papel a veces dices, trae todo lo que necesito. Y el objetivo es que no te preocupes de una infraestructura muy compleja que escale, entre comillas. Sí. O sea, su promesa, digo que ya no veo que lo empujen tanto por ahí, pero la promesa inicial de Firebase cuando empezaba es como, te ofrecemos una infraestructura en la que puedes confiar, tú preocúpate por implementar. La infraestructura déjanosla a nosotros. Pero implementar también desde el lado frontend, ¿no? Desde el lado frontend y las partes de back que implementas ahí también son como muy... también te lo suavizan mucho, pues. O sea, toda la interacción, por ejemplo, si haces una cloud function donde quieres tocar temas más delicados que no puedes hacer en el front, como interacción con APIs que tienen llaves secretas, etcétera, ya te simplifican también el acceso a la base de datos. O sea, ya tienen todo integrado, pues. O sea, si quieres hacer una escritura a la base de datos de una cloud function, el camino es casi tan sencillo como si lo hicieras desde el front. Pero la magia sí es en el front. Según yo, bueno, tú hablabas mucho de este concepto de serverless. Firebase es un poquito esa filosofía, ¿no? Server. Sí, no tienes, o sea, no es infraestructura que te pertenezca. Tú no tienes que hacer como el provisioning de servidores ni de imágenes. No te preocupes por absolutamente nada de eso. Lo único, lo más cercano como a ese mundo son las cloud functions y también te lo simplifican mucho, como te digo. Oye, una duda. ¿Te acuerdas de dónde teníamos hosteado? Porque teníamos la landing, ¿no? Ajá. La landing no estaba en Firebase. O no se sube a Firebase. No, la teníamos, creo que... Pues que ese desarrollo lo hicimos antes de decir, me late explorar Firebase. Y lo subimos a un bucket de S3 AWS. Que era un bucket estático. Sí, eran archivos estáticos, lo subimos ahí todo y órale, ¿no? Y desde ahí llamabas al... Ajá. En ese momento nada más teníamos la parte de Stripe, creo. Sí. Todo lo demás estaba en frontend, pues. Sí, era Stripe y se iba a la base de datos de MySQL que tú tenías. Ya teníamos una base de datos de MySQL, ¿no? En ese momento. En ese momento... O sea, según yo en ese momento no teníamos una base de datos de MySQL. ¿Usábamos solamente Stripe? Usábamos Firebase para almacén. Generabas tú... Íbamos a Stripe te hacía el cobro y tú desde una Cloud Function guardabas en Firebase, en un documento de Firebase o de autenticación de Firebase para tener los usuarios en Firebase, pues. Sí, me acuerdo que los usuarios sí los guardábamos ahí, pero los datos, o sea, de tal suscripción le pertenece a tal usuario. En el principio no teníamos base de datos MySQL. Ah, mira, me acuerdo diferente. Pero... Porque maybe la teníamos al principio, pero según yo... Ya como el grueso de la operación se hacía en Python, pues. Hasta que empezamos con el framework famoso de PHP, usamos o sea, porque en ese momento me senté a diseñar la base de datos de MySQL. Sí, todavía no teníamos aventajado eso. Pero creo que estamos hablando mucho de Fruitify. No, está chido porque creo que es un caso como muy particular, que tuvimos esas discusiones como de qué stack usamos, y la neta es que usamos un poquito de todo, pues. Y creo que al final funcionó. La parte tecnológica... O sea, no había ningún problema en la parte tecnológica. ¿No? O sea, si llegaba alguien a auditarnos, o si hubiéramos aplicado un YC y llegaba alguien, se reía, ¿no? De lo que teníamos. Pero... O sea, en YC no te auditan tu... Bueno, sí, pues, pero a la hora de platicar qué es lo innovador de tu stack y, bueno, no de tu stack, pero de tu parte tecnológica, no teníamos, en este momento no teníamos nada, ¿no? Sí, no era como un stack
muy avanzado tecnológicamente. A lo que voy es que pendía todo de un montón de parches que teníamos alrededor de conectar un montón de cosas que la mitad tú querías usar y la mitad yo quería usar. A ver, no era que yo quería usarla. Es que, y siempre te lo he dicho, pues no es que quiera seguir usando PHP, es que es lo que yo conozco, pues, y es lo que yo aprendí en su momento, y es lo que soy más rápido, pues. Y es lo que quieres seguir usando. Y la neta, no es lo que quiero seguir usando, pero es la neta donde soy más rápido. Si quisiera seguir usando algo sería Flash. Sí, o sea, de querer, la neta, sí, pues yo seguiría usando Flash. Una chula Flash. En mi stack era Flash y PHP y ya. Y bueno, MySQL. Ese era mi stack favorito. Lo será por siempre. Pero bueno, el punto es que yo creo que fue un buen caso, pues, de implementación. ¿Por qué? Porque uno nos dio como velocidad. Al final, sí avanzábamos. Fuimos avanzando, y yo avanzaba en ciertas partes y tú avanzabas en otras partes, pues. Sí. Sin tener que depender de que todo lo cargues tú o todo lo cargué yo y en la curva de aprendizaje de uno y del otro, pues. Entonces, al final, creo que fuimos avanzando y las cosas al final funcionaban para lo que necesitaba el negocio, porque el negocio no necesitaba un stack técnico muy complejo, pues. Sí. El negocio necesitaba eficientar los procesos y que la fruta llegara chida, pues. Y eso era, la neta, 60% era operación física, pues. Sí. Que lo aprendimos a la mala, ¿no? Pero sí, o sea, el business de Fruitify, el principal valor que tenía era, uno, el modelo de negocio, creo. El modelo de negocio. Dos, la solución como de logística. Tuvimos varias soluciones de logística interesantes, como usábamos la gente de Rappi para en ciertos horarios que ellos tenían bajo demanda en Rappi, iban con nosotros y repartían X cantidad de cajas. Y ese sistemita creo que era muy valioso y nos solucionó al caso particular de Fruitify, sin competir con un Rappi y con otros modelos. Y bueno, pero el stack tecnológico no era el valor agregado por el cual nos iban a comprar a nosotros la fruta, pues, ¿no? Sí, nunca lo fue. Era como la tecnología además apoyaba a la operación. Exacto. Era su función. Y bueno, entonces, pero el mensaje ahí es, a mi punto de vista, saca lo que puedas al principio, pues. No importa que no sea lo mejor tecnológicamente, siempre y cuando avance el negocio y sirva a la operación del negocio, pues. Sí, creo que todo el mundo, bueno, al menos todas las personas que tienen como un perfil más técnico, al arrancar un proyecto, creo que es lo que más consume tiempo, ¿no? Como el decidir con qué te casas, en qué vas a tener tu primera versión del proyecto. Y muchas veces no ves o no ven los perfiles más técnicos que eso que vas a armar como primera versión, lo vas a terminar desechando, va a haber una segunda versión, tercera versión, cuarta versión. Y a fin de cuentas, las decisiones que tomes al inicio tienen peso, sí, pero no peso donde tú crees que van a tener peso. O sea, tienen peso en que te van a afectar la velocidad con la que vas a llegar al primer demo o al primer MVP. No en que en realidad va a ser que va a llegar alguien y te va a juzgar por qué base de datos elegiste o que si te fuiste por el framework de frontend más innovador o no. O sea, creo que eso es muy secundario y pesa ya que el producto está en una etapa como más madura. Sí. Ya cuando te empieza a preocupar más el mantenerlo, más que el definirlo. O sea, ya que estás en el product market fit, pues, ya que estás escalando, ya que estás creciendo, cuando ya tu tecnología no te soporta la demanda, pues ahí sí, pues tienes que invertir en cuál va a ser mi siguiente iteración o mi siguiente stack, pues. Sí. Pero yo creo que sí tenemos que diferenciar el stack con el que inicias. No te tienes que casar con él, pues, porque la prioridad cuando inicias no está en performance, no está en escalabilidad de servidores, porque vas a tener
Sí. usuarios, pues. Depende mucho de cuál es el modelo de negocio, ¿no? O sea, Depende mucho del producto. si estás lanzando un SaaS, puede ser que sí te importe la parte de escalabilidad, ¿no? No sé. Puede ser. O sea, Depende del SaaS. que hay casos... Depende del SaaS, porque, Sí, a ver, estoy pensando la en mayoría de los SaaS vas a empezar con 100 clientes, 200, tienes razón. 500,000 clientes. Ujú. Y es más, yo creo que los SaaS en particular son los que menos te debe preocupar la escalabilidad. Te tienen que preocupar otras cosas como la seguridad. Porque los SaaS para B2B, pues. Ujú. Pero bueno, el tema es que sí creo que depende mucho de tu producto en particular o de tu modelo en particular, ¿no? O sea, creo que mientras tu modelo de negocio no se dé para un flujo de usuarios muy grande desde el inicio, el stack es medio secundario. Sí, sí. Dejando Fruitify de lado, pues. Imagínate que vas a empezar otra vez, no un Fruitify, pero imagínate que vas a empezar un producto de software. Yo creo que sí tiene mucho que ver si vas a B2C o B2B. B2C sí va a ser más demandante en escalabilidad porque no sabes si en algún momento requieres crecer más elásticamente que en un B2B que es más lento. Entonces, desde ahí depende. Pero yo creo que más allá del modelo, tú decías algo hace rato antes de empezar que se me hizo bastante interesante, que depende mucho también de tu equipo, ¿no? Ah, sí. Porque Creo que si ya tienes como la ventaja de arrancar un proyecto que lleva software y ya tienes un equipo armado, va a depender mucho de con qué funciona el equipo mejor. Porque, digo, por ejemplo, volvemos a Fruitify, ¿no? Creo que era un caso muy, muy particular porque habíamos dos perfiles técnicos con experiencia en stacks completamente diferentes. ajá, Pero a fin de cuentas nos complementamos y ninguno se entercó en que las cosas fueran como una de las dos partes quería, ¿no? ajá, Y a fin de cuentas lo que o sea, salió como salió, a la velocidad que logramos que saliera, sin que el obstáculo fuera la tecnología. ajá. Y por eso creo que depende mucho del equipo. O sea, si ya tienes la ventaja de empezar un proyecto tecnológico con un equipo ya definido, más que elegir más que tratar de elegir como el stack más vanguardista, más de moda, más que tú creas que es el que te va a llevar a la fama y que nunca te va a llevar a nada. O sea, nadie va a valorar qué tecnología usas detrás de. El cliente final no lo valora, ¿no? Sí, nadie lo valora. Creo que entonces es un poquito secundario a lo que le ayuda al equipo a funcionar mejor. Si ya tienes un equipo que funciona con una versión vieja de Angular Ajá. y se puede mover rapidísimo en una versión vieja de Angular, y te pueden sacar un MVP en un mes versus la curva de aprendizaje de que ese equipo se ponga a aprender un framework más nuevo, como, no sé, un Svelte, pues tal vez no valga, ¿no? A fin de cuentas, en esa etapa del proyecto no valga la pena echarte el costo de oportunidad de esa curva de aprendizaje para que al final nomás digas una medallita que a nadie le importa de lo hice con ese framework versus lo hice con esta otra cosa vieja, pero funciona. Sí, por ejemplo, entonces, dependiendo de quién sea la persona que le estamos hablando o que está ahí pensando, ¿no? Ujú. Si es el founder que no es técnico, pero que está pensando empezar su nuevo proyecto, Ujú. yo creo que es bueno que vaya pensando en el tema tecnológico, sí, aunque no se vaya a meter ahí a programar, ¿no? Y si eres el cuate técnico que está empezando también o que es el CTO de un proyecto, también depende quién sea, hay que tomar decisiones distintas también. Si tú eres el desarrollador y tú conoces cierta tecnología, pues ve por las tecnologías que ya conozcas. Sí. Si tú eres el founder y no tienes el conocimiento técnico, ¿qué haces? Si yo fuera un founder no técnico y estoy buscando, voy a tomar la decisión de por qué enfocarme o cómo elegir, o sea,
¿qué buscar en un CTO? Creo que me iría por el framework o la tecnología más comercial. Ajá. ¿Por qué? Porque creo que pues, te da más apertura al mercado en general, ¿no? No te funcionó, o sea, no tienes ya como esa dinámica de esta idea de empezamos juntos, un co-founder técnico y un co-founder más de negocios, donde hay un obstáculo y lo van a solucionar porque ya estaba formado el equipo, sino que en este caso es como más de, me funciona lo que estás haciendo, me estás entregando, no tal. Creo que si te casas con un framework más específico o menos, o sea, con menos como presencia en el mercado, te arriesgas mucho a que no te funcione esta persona, no hagas match con esta persona técnica y tengas que heredarle lo que sea que hizo a la siguiente persona que venga, Que usualmente, probablemente no la vas a ver tocar, ¿no? que probablemente lo vas a echar. Pero si es algo un poquito más comercial, pues incrementa la posibilidad de que lo siga reutilizando. La verdad es que es difícil que alguien quiera reutilizar algo en esa etapa, pero Sí, pero, o sea, ese es un buen punto. O sea, ¿cómo seleccionar ese primer stack si no eres el founder técnico? El otro día platicaba con Javier, pues yo le decía, es que si eres el founder y estás haciendo un producto tecnológico, te tienes que meter por lo menos por encimita, pues, aprender. O sea, no lo puedes delegar al 100% tampoco, pues, porque la neta, uno, te va a ayudar a saber a quién elegir como co-founder, te va a saber notar cuando te están entregando algo, si está bien, si está mal, y poder hacer el assessment de, ¿sabes qué? Quiero esta tecnología bien hipster, que no es tan común, que tú puedas decir, ¿sabes qué? No, porque los developers de esa tecnología me van a salir bien caros, pues. Y acá, y van a ser bien difíciles de encontrar. Y acá en React van a ser más fáciles de encontrar, tengo más opciones, hay más información en línea, entonces a lo mejor en una de esas hasta yo puedo aprender más fácil y me va a costar un poco menos, ¿no? En general son creo que varios aspectos de lo que hay que contemplar, ¿no? Entonces, Aure, nada más como para iniciar al tema técnico, ¿cómo conformas un stack? O sea, ¿a qué le llamas stack? Porque si eres el founder que no es técnico, ¿cómo le explicas? Ok, estas son las partes o los componentes que tienes que elegir. Porque no es nada más React. React es lo que más se escucha, es un framework de JavaScript y sí es como el más popular, ¿no? Pero no es solamente React, pues. Hay un chorro de partes debajo, sí depende mucho de qué tipo de producto sea, pero imagínate que es una app de competencias de pádel. me suena. ¿Qué harías? O sea, ¿cuáles son los componentes que tienes que considerar al momento Si estuviera como explicando a un co-founder que no es técnico, pues trataría de explicarle como el flujo de los datos del usuario, ¿no? Ok. Y creo que eso le dejaría un poquito claro cómo se hace la división de responsabilidades en esto. Pues obviamente tendría que el usuario tener algo con lo que interactúe de primera mano, donde algo a lo que entra, algo a lo que dice sesión, algo donde interactúa con tu software, ¿no? Que sería la parte de la aplicación. O sea, sería como... O sea, tienes la parte de la aplicación que le puedes llamar el cliente o le puedes llamar el frontend. Cliente, como quieras. Y ese frontend puede ser web o puede ser una app. Entonces, el frontend usualmente puede estar representado por una app que la bajas de una tienda de aplicaciones o puede estar en web. O puede estar web empaquetada como app en la tienda de aplicaciones como si cualquier otra aplicación normal. También. Y creo que ese punto es importantísimo para un co-founder no técnico, Ajá. porque es una decisión que va a impactar muchísimo en el tiempo de entrega, en todo, todo, y sobre todo en una etapa tan temprana. Sí. Porque obviamente puedes llegar con un desarrollador que tiene la experiencia del mundo haciendo aplicaciones móviles, o sea, me refiero a aplicaciones móviles nativas, y lo que te va a recomendar es hacerla nativa. Sí. Y vas a ir a buscar un developer de iOS, que en primer te va a salir bien caro.
Y de ahí te sigues con el de Android, porque pues también quieres Android. Y luego de ahí ya te quedas con, bueno, ¿y qué pasa con la parte web? Y ahí terminas ya con un equipo de 3 tecnologías diferentes, donde tú ni siquiera eres experto en una, y ya tienes 3 equipos diferentes. Un equipo, o sea, equipos de 3 equipos diferentes. Y cada equipo es diferente, porque el que está haciendo iOS no interactúa nada con el que está haciendo Android. Exacto. Y aparte hace que las dos aplicaciones sean inconsistentes. Entonces la experiencia ni siquiera se parece. Y la de web igual. Entonces, porque son tecnologías bien diferentes entre sí, ¿no? Entonces, ese es un buen punto, pues, o sea, como yo creo que si vas a empezar a seleccionar la parte de frontend, yo me iría por un tema web. O sea, vete a web y de ahí lo empaquetas como app. Lo puedes empaquetar con Córdoba o no sé qué ponga o Capacitor. Pero al final es una web empaquetada dentro de una app que el usuario no va a notar gran cosa de diferencia. Cuando sí requieres que sea nativo, cuando tienes que accesar a los componentes de tu device más como más constantemente o más integralmente, ¿no? Como Y ni así, creo, porque, digo, a fin de cuentas ya estamos en un punto. ¿Me decías eso hace 10 años? Sí, te diría, hay una diferencia muy grande entre qué puedes acceder o qué tan fácil puedes acceder a hardware, a features como nativos del dispositivo versus una aplicación nativa, ¿no? Sí, bueno, sí. Pero creo que llegamos a un punto donde ya maduró lo suficiente ese tipo de, ese approach, como de vamos a empaquetar web acá. Sí. Y sigue siendo menos directo, obviamente, que hacer un desarrollo nativo, pero ya es mucho más sencillo. Sí. Y además, el grueso de las aplicaciones, ¿qué va a requerir de acceso nativo? ¿Va a requerir cámara, tal vez? Notificaciones push. Sí. Y creo que con eso tienes... Sí. Si te vas a meter a desarrollar, no sé, algo ya más complejo que requiere acceso a tu hardware tu GPU para gráficos, temas así, digo, a lo mejor no, como founder no técnico, se te va a complicar más sin un founder técnico. Entonces ahí a lo mejor es una barrera de entrada bastante más grande a que si vas a hacer una app de competencias de pádel, ¿no? Que ahí no requieres más que a lo mejor la cámara y las push. Sí. Entonces ahí está el frontend. Empezamos con el frontend. El frontend puede ser web o nativo. Por ejemplo, React tienes React Native, que es un framework que se desprende de React, que al final te compila a componentes mucho más cercanos al device, ¿no? Sí. Entonces es una capa un poquito más cercana, usando la misma como base de tecnología, aunque tiene diferencias, o sea, no es el mismo code base, ¿no? Sí. Pero yo no soy experto en React Native, pero digo, al final es un tema a considerar. Es otra ventaja un poquito de React, ¿no? Ok. ¿Qué sigue después del frontend? Tienes tu frontend. Ahí interactúa el usuario, quiere hacer un login o lo que sea. ¿Qué pasa con esos datos, pues? Sí, creo que lo siguiente que tendría que dejársele claro al co-founder no técnico es esos datos que está generando el usuario no van a vivir nomás en su dispositivo, tienen que irse a algún lado, ¿no? A un lado donde tú controles, donde te interesa que nadie más pueda entrar más que tú y los usuarios o los agentes a los que les das permiso. Y además, que sea lo suficientemente robusto como para que no ¿cómo decirlo? Bueno, resistente como a los picos que puedes tener como al inicio de demanda, errores que puede haber en conexiones. O sea, todo eso tiene que ser como muy sólido. Ok. Pero eso usualmente son dos componentes, ¿no? O dos instancias, que es el backend. El backend, bueno, cubre desde el lenguaje que es como intermediario entre el frontend y la otra parte es la base de datos, pues, ¿no? La base de datos es donde se almacena esta información. Y son usualmente cosas diferentes, ¿no? O sea, puedes tener diferentes decisiones en tu base de datos y diferentes decisiones en tu backend, pues. Sí.
Y bueno, y en tu backend de repente está el tipo de servidor donde lo vas a subir, o que si es serverless, si es un servicio como Firebase y hay otras alternativas. ¿Qué otro componente podría haber ahí que se me esté yendo a mí? Creo que se engloba todo. No creo que... Digo, o sea, tienes cosas un poquito más avanzadas como podría ser un CDN que esté entregándote datos estáticos o una capa de caché entre lo que pide el usuario. Pero básicamente sería eso. Creo que es en frontend, ya sea web, nativo, lo que sea. La parte de backend, como bien dijiste, y la parte de base de datos interactuando a veces directamente con front y a veces solamente a través del back, ¿no? Como el caso de Firebase, por ejemplo, tienen un soporte muy robusto para interactuar directamente con la base de datos desde el lado del front. Sí, pero no es que no exista un backend, Ajá. pero está traído por el servicio de Firebase, pues. Sí, por lo que ellos te exponen como base de datos. Y creo que un componente también importante es esa interacción entre frontend y backend. Usualmente se hace a través de una API o API o como le quieras llamar. Y esas APIs usualmente hay también ciertos tipos de estándares que pues, Sí, o protocolos. creo que, digo, eso ya se me hace un tema un poquito más profundo, como tal vez un co-founder no técnico no tendría que meterse ya a un... No, pero a lo mejor que sepas que, por ejemplo, creo que un JSON, que es como un formato de tipo de dato muy común, creo que una persona no técnica te lo alcanza a entender, ¿no? Es un formatito de datos que alcanzas inclusive a leer, pues. Y bueno, eso es lo que te arroja un backend y es lo que interpreta el frontend, pues. Pero ese es un tipo, pues, bueno, JSON y pues, bueno, están las APIs REST o RESTful y puede ser GraphQL. Y bueno, sé que no nos vamos a meter a eso hoy, pero bueno, creo que es un componente que también tienes que decidir al momento que estás armando tu stack, pues. Sí. Y bueno, ya que tocaste ese tema, creo que a mi gusto en la parte en la que sí influye es si tu proyecto o tu backend va a ser... a tu backend va a acceder solamente los usuarios del cliente que tú estás entregando, o sea, tu aplicación móvil, tu aplicación web, lo que sea, o si vas a permitir acceso a terceros. Okay. Por ejemplo, si fuera, en el caso de Fruitify, si hubiéramos permitido, no sé, ¿qué será? Sí, que Que tal vez Rappi se conecte o que haga pedidos. que nuestros proveedores de fruta pudieran ver qué tanto se está moviendo el producto particular que ellos nos están dando, ¿no? Así como cuántas cajas llevaron el producto que ellos tenían y que se hace una integración, que luego, o sea, que se permite una integración que luego se refleje en su CMS o algo que les exponga la cantidad del siguiente pedido que les vamos a hacer. Uh-huh. Creo que cuando ya tienes ese tipo de interacción, desde el inicio, o sea, tienes claro que tu proyecto va a tener interacciones como externas, ahí sí se vuelve crucial que todos estén alineados con qué es lo que se va a usar y cómo va a funcionar. Porque ahí sí ya es muy importante. O sea, en el momento que abres tus datos a terceros, todo se complica mucho más, ¿no? Mientras está a tu lado y tú lo entregas, tú defines cómo está, pues no pasa nada, porque puedes tener puros trapos sucios detrás, pero bueno, están escondidos, son tuyos. Tú sabes que siempre está la posibilidad de hacer una versión 2, 3, 4 de lo que sea que estés haciendo. Sí. O sabes que es desechable y en un mes vas a hacerlo de nuevo, ¿no? Y no importa qué tan sucio esté ahorita. Pero en el momento que expones datos a un tercero, ya estás comprometiendo desde la versión 1 que le entregues, que la estructura que le estás, o sea, tanto los mecanismos que le proporcionas para acceder a la información de tu servicio que le entregues, tanto los mecanismos como la estructura de los datos que le vas a entregar tienen que ser de alguna forma consistentes en determinado tiempo. Sí, y hay ya temas como seguridad, pues de que las APIs hacia terceros, pues ya tienen que tener una capa bastante más compleja de permisos y de
roles de acceso a ciertas partes de tu información, etcétera. Sí. Pero también yo creo que en el mismo caso que hablábamos de una app más compleja acá en el frontend, yo creo que si vas a hacer un API también para terceros, ya vas a requerir sí o sí una persona técnica que te asesore ahí, pues. Sí, ya tendrías que tener a alguien en el equipo que te ayude a definir eso que implicados, pues a darle más forma desde el inicio. Sí, pero bueno, supongamos que, bueno, ahí están ya los tres componentes principales, que es la base de datos, el frontend y en medio está el backend. Y supongamos que tú pues tienes que buscar a alguien que te lo desarrolle, ¿no? Mucha gente va y busca, necesito una persona para frontend y una persona para backend. Que de entrada es 2 desarrolladores, que te van a salir X cantidad al mes. Pues ya se vuelve algo bastante costoso, ¿no? Hay personas que dicen, no, pues es que yo lo quiero, la primera versión yo lo quiero hacer, y se meten a un tema no code, ¿no? ¿Qué tan fácil crees que sea, que es otro tipo de decisión, meterme a un tema no code para empezar con un proyecto? No code, pues, para dar contexto, son servicios o productos o softwares que le permiten a una persona que no sepa programar desarrollar o implementar un software casi como hacer como un diseño, De forma visual, ¿no? De forma visual, pues. Vas arrastrando componentes y vas cambiando los datos. Tienes que aprender la herramienta no code, pues. O sea, también tiene una curva de aprendizaje, pero a lo mejor alguien no técnico puede empezarla. Pero tienes que conocer estos 3 conceptos, el frontend, de cómo vas a conectar, dónde vas a almacenar esta información, que luego las herramientas de no code te abstraen ya el backend y la base de datos y tú nomás integras el front. Pero bueno, es un tema que tienes que conocer, pues, porque en el momento que traigas a alguien externo a tu equipo ya técnico, a lo mejor no van a seguir con la herramienta no code, pero si esa herramienta no code no expone la información y no tienen una base de datos de entrada o no te dan ciertas herramientas para que después puedas escalar tu desarrollo, a lo mejor se vuelve complicado, ¿no? Entonces, elementos que tienes que considerar, pues. Pero bueno, eso es como paréntesis, pues. Creo que es una opción también elegir una herramienta de ese tipo, ¿no? Bubble.io, Glide, apps, de repente Webflow, no sé, hay un... Sí, ahorita, sobre todo con el auge del AI, de los LLMs, creo que como que le dio otro respiro a todas las herramientas de no code, ¿no? Como que volvieron a estar en tema. Pero creo que yo solo a un co-founder como desde el inicio solamente le recomendaría utilizar una herramienta así si sabe que su proyecto no va a pasar un MVP. O sea, que esa iteración del proyecto no va a pasar un MVP. Porque eventualmente estos proyectos no están diseñados para que tú tengas... creo que la mayoría, tal vez hay alguno que sí esté pensado como, no, yo quiero cubrir todas las etapas del ciclo de vida del negocio de mi cliente, ¿no? Pero creo que la mayoría están enfocados como en la etapa muy temprana. En una validación. Pues. Una validación. Y es una validación un poquito más allá de lo que te daría un demo en Figma o algo así, ¿no? Es algo ya funcional, te da todo el ciclo o sea, puedes probar todo el flujo del usuario y darte hasta cierto tiempo como de probarlo, o sea, de una forma estable con usuarios reales. Pero más allá de eso, creo que quien esté contemplando herramientas, sí, más allá de ese periodo de prueba, error, MVP, creo que estaría cayendo en error. Porque al final se terminarán casando con una herramienta que no les pertenece en lo más mínimo. O sea, si esa empresa cierra el día de mañana, ¿qué haces con o sea, ¿de qué forma te entregan tus datos? ¿De qué forma te entregan la lógica que tú representaste ahí?
No es como que te van a entregar un entregable, te van a entregar un archivo con todo el contenido de lo que tú hiciste visualmente en su equivalencia de código. Sí, depende como dices, el Sí, software que uses. Pero sí, definitivamente tienes que pensar que va a ser desechable, pues. exacto. Y ahí lo más importante es tus datos. O sea, si tus datos están en su lugar, o sea, y puedes extraerlos, después los datos los parseas o los procesas de X forma para migrarlos a otro software que desarrolles. Vas a tener que desarrollar de cero la lógica y todo lo demás, pero ese era el objetivo desde el inicio, ¿no? Validar algo, y ya que estuviera validando, a lo mejor ya te está dando lana, ok, ahora sí le inviertes en Sí. un siguiente paso, pues. Pero creo que con este tema se vuelve mucho a lo que decías al inicio de trabajar con lo que sabes usar, ¿no? O sea, si tú ya estás en ese caso donde eres eres el único founder, ¿no? No tienes un perfil técnico, tienes una idea muy clara de qué quieres que haga tu proyecto y se te facilita más aprender una herramienta de estas que aprender a programar. Para nada debe ser obstáculo que lo hagas. O sea, no le vería ningún problema. Sabiendo que eventualmente vas a conformar un equipo más en forma. O sea, mientras no te encariñes tanto con lo que estás haciendo en ese momento, Claro. debe funcionar. Eso es como decir nos pasó hace años, ¿no? Cuando empezábamos, que te encontrabas al cliente que te enseñaba un sistema complicadísimo hecho en Excel, ¿no? Y te dice, esto lo quiero ahora modernizar, y tú dices, pues, ¿cómo le hago, no? ¿Por dónde empiezo? Ajá. Pero a fin de cuentas, si esa persona no se hubiera encaprichado en hacerlo a la forma que él podía, pues nunca hubiera llegado al punto donde tenía que buscarte para poder implementarlo. Y conozco 2 o 3 personas que con puros Excel y macros hicieron un chorro de lana, pues. Y validaron, o sea, ni siquiera validaron, hicieron su negocio, pues. Sí, basado en eso. Y acá creo que puede pasar lo mismo. O sea, no es como que no pueda llegar al perfil adecuado, que esta herramienta le permite expresar lo que tiene que hacer de una forma excelente y nunca necesita un programador, ¿no? Que lo tiene todo el grupo ahí, Pues realmente su negocio está ahí, vive y muere ahí. sí puede ser, o sea, en casos donde a lo mejor no vas a escalar súper cañón el producto, o es un SaaS donde a lo mejor sabes que el total de empresas en esa industria son miles de empresas, no cientos de miles, no millones. Pues a lo mejor sabes que hay un tope muy limitado que te va a dar a lo mejor suficiente lana para vivir perfectamente. Y se vale, pues, o sea, pensar en un software de nicho que te va a hacer lana a ti como founder, creo que es muy, muy válido, pues. Ujú. Aun cuando no vaya a ser el billion dollar company o no vaya a escalar a nivel súper global o lo que sea, ¿no? O sea, creo que en resumen hay un scope para el que este tipo de herramientas funcionan perfectamente. Saliéndote de ese, es un riesgo, ¿no? Entre más tiempo pases en eso, más te acercas a que tal vez ya no se ajuste a lo que tú necesitas. Y bueno, después de ese tema, ya más o menos como pusimos en la mesa como los componentes que requieres, pero luego ahí viene el show, pues es, ok, una base de datos, sí, pero hay decenas de bases de datos distintas que tienen pros y contras y usualmente van de la mano con un backend o con varios, y esos backend pueden estar de la mano o no de un frontend o no. O sea, lo mejor es buscar stacks que vayan de la mano el frontend con el backend, con tu base de datos, pues. Y sí hay solución. Usualmente las personas que de repente se clavaron en React, pues, ok, React tiene este rollo que es Next.js, que es una capita un poquito más, llegando al back, donde ya puedes integrarlo directamente con tu base de datos, pues. Ujú. Y tiene herramientas muy específicas, o ORMs o
librerías para conectarte con ciertas bases de datos, ¿no? O sea, ya te abre las puertas a trabajar con la familiaridad de React en un back donde ya tienes acceso a ORMs y todo ese rollo de cosas que normalmente nomás están en el back, ¿no? Exacto. Te ayuda como a juntar las dos. Exacto. Y bueno, también hay un chorro de alternativas de diferentes frameworks, pues de ese tipo, pues para React hay unas y hay varias. Después, si estás en Svelte, tú estás usando Svelte y está SvelteKit, pues. Y si estás en Vue, o sea, está Nox. Y bueno, debe haber muchas más por ahí, ¿no? Sí. Pero bueno, el tema es, ¿qué recomendaciones tienes? O sea, cuando quieres iniciar como ese stack, ok, ponle que ya decidiste React, ¿no? Ahorita platicamos más del tema de frontend, que también es un show. Creo que sería bueno como plantear como todos los componentes que incluye el stack. Si tuvieras que como definir o describir cuáles son todos esos componentes, ¿cómo sería como Como la división de... ese diagrama de cada componente del stack? Creo que muy a grandes rasgos sería, si está la parte con la que interactúa el usuario, que le pueden llamar frontend, le pueden llamar cliente, le pueden llamar como quieras, ¿no? Pero a fin de cuentas es la parte con la que inicia el usuario interactuando. O sea, tú estás diciéndolo desde el punto de vista de un usuario, es lo primero con lo que interactúa. Sí. Cualquier usuario. Y ese que estamos platicando que tiene como también varias opciones. Es tu frontend, pero el frontend puede estar web o puede estar en una aplicación. Y cuando está en una aplicación puede ser nativo o puede ser un web empaquetado dentro de una aplicación. Y las aplicaciones pueden ser iOS o Android y están las tiendas para que un usuario lo descargue o lo que sea. Ahorita igual nos clavamos en esa parte. Sí, que hay un tema que creo que es valioso que platicamos hace rato. Pero me gustaría como describir primero todo el diagrama y luego ya clavarnos a lo mejor con cada uno. O sea, empezamos con eso, ¿no? La parte con la que interactúa el usuario. Puede ser tu aplicación, tu página, lo que sea. Luego, de ahí, el usuario pide y manda datos a un componente que le vamos a llamar backend, que es como donde reside toda la lógica de lo que está detrás de lo que ve el usuario, ¿no? O sea, puede ser desde procesar sus datos antes de guardarlos, puede ser pedir información de otros servidores, lo que sea. Y también interactuando con ese otro tercer componente que creo que es el que tenías en mente, que es tu base de datos, ¿no? ¿Dónde guardas y de dónde pides los datos que tú controlas? Entonces, con estos tres componentes, creo que a grandes rasgos describes cualquier proyecto que una startup podría empezar a trabajar. O sea, tu stack se define como tu base de datos, tu backend y tu frontend. Sí, son las tres grandes decisiones que tienes que tomar. ¿Qué eliges de frontend, qué eliges de backend y qué eliges de base de datos? Que al final también varias de estas pueden estar agrupados, ¿no? Sí. Por ejemplo, estábamos platicando de Firebase. Firebase te da una solución de base de datos muy particular de Firebase y un backend muy particular de Firebase. O sea, te da ya como ciertas opciones. Donde habíamos platicado que te carga más hacia frontend tu lógica o tu aplicación, ¿no? Te quita muchas barreras que normalmente pasarían por un request, un request HTTP a una API en un backend. Te quita esa barrera y te simplifica la interacción del frontend directo con la base de datos. Obviamente hay una abstracción en medio que valida con ciertas reglas de acceso, si se puede escribir, no se puede escribir, si se puede leer, no se puede leer, etcétera. Pero te simplifica esa interacción. Por lo mismo es muy rápido, es muy fácil de implementarlo. O sea, quieres meter empezar a guardar datos nuevos de un formulario que acabas de meter a una sección de tu página. Con Firebase ni siquiera tendrías que modificar absolutamente nada de una Cloud Function donde nada, ¿no? O sea,
te vas directo con el cliente de Firebase, del lado del cliente, mandas a escribir ciertos datos a una colección nueva y ya. Al final te abstrae o te simplifica todo tu backend y tu base de datos. Pero Lo hace más como... Lo diluye el backend. O sea, no queda tan claro dónde está, dónde entra tal, pero las interacciones, en las interacciones entre el usuario y la base de datos, tienes que tomar menos decisiones de en qué momento las haces. Ok, otro factor es tu servidor. O sea, al final, estos tres componentes tienen que vivir en algún lugar, ¿no? Pueden estar separados, o sea, pueden ser servidores distintos que tienen diferentes como comportamientos y diferentes alcances, porque el backend y el frontend y tu base de datos requieren diferentes necesidades de servidor. O hay servidores que te juntan todo donde mismo, ¿no? Como lo decíamos, el que yo usaba Media Temple, ¿no? Que Media Temple te daba ya una solución muy específica de servidor. Era un servidor que le llaman compartido, donde ya tiene un stack definido por default, que era MySQL, PHP y ya. O sea, y sobre el mismo PHP o sobre el mismo servidor también sirves los archivos estáticos que va a correr tu frontend. Que era el stack, ¿cómo le llamaban? LAMP, ¿no? LAMP. Linux, Apache, MySQL y PHP. Y PHP. LAMP. Sí. Exacto. Y Flash. De tiempos a Flash. LAMP. No, el combo ganador hoy en día, ¿no? Sí. Y bueno, al final, el servidor también es otra decisión que tienes que tomar, pues. Sí. Y hay un chorro de opciones de servidor. Está Google Cloud, está Amazon Web Services, y hay un chorro de servicios parecidos y otros como un poquito más enfocados a proyectos más rápidos y otros más grandes. Digo, hay muchas opciones alrededor. A qué cargarse también depende mucho de lo que quieras tú, no sé, escalar, pues. Y también depende también de los recursos que tengas, porque es muy diferente, absorber los costos de un pico de demanda altísimo que te pueda tocar un día no sé, tu proyecto llegó a Hacker News un día, ¿no? Que bueno, es un buen problema, pero tienes un pico de demanda que cuando ves la cuenta de AWS dices, ¿por qué? No sé si lo valió, no sé si lo quiero absorber, ¿qué hago? Ya debo $3,000 de un día de un pico de demanda, ¿no? No se te cayó nada, qué bueno, todo funcionó, pero te costó muchísimo. Pues tal vez al inicio, no por fuerza te tienes que ir por un proveedor de los grandes, ¿no? Tal vez te puede decir, digo, no sé, puede ser que sea suficiente un proveedor como DigitalOcean o algo más pequeño, más bare bones, donde tal cual tú eliges el sistema operativo, te metes por una sesión remota e instalas todo manualmente, ¿no? Digo que no tiene que ser por eso, sí, puedes tener hasta... Sí. Hay muchos recursos para hacerlo más automatizado, pero que a fin de cuentas son proveedores donde tú tienes más decisiones de infraestructura y la escalabilidad depende más de tú, o sea, es una responsabilidad tuya, pero que a fin de cuentas también el pro es que tienes más control sobre los costos de ese servicio y sobre la disponibilidad de... Y que a fin de cuentas te puedes mover fácil a otro proveedor después. Sí, No. Pero por ejemplo, tú meterte a instanciar en DigitalOcean y instalar todo manualmente, a lo mejor también requiere un chorro de know-how, pues. Y no está tan simple, pues. A lo mejor a veces... Pero la verdad es que tampoco está tan simple, tampoco de la noche a la mañana decir ya sé hacer un deployment de AWS. No. Yo creo que si nos vamos a nivel de complejidad, no sé, un Media Temple está aquí abajo, ¿no? Que nomás subías sus archivos al server y ya, y los subías por un FTP o los subías en el file manager y era súper fácil, pues. A lo mejor eso es lo más sencillo. Yo creo Pero creo que esos, digo, hablando de ese caso en particular, creo que ya no hay un equivalente hoy en día a algo así. O al menos no conozco nada donde puedo decir, subo mis archivos de Node directo, ya está corriendo ahí todo y ya me expuso todo, ¿no? Sí.
Por ejemplo, este servicio de Railway, más o menos funciona así. Tú conectas tu repositorio y tienes como bueno, en tu archivo de configuración nomás le dices, este es el, la acción que vas a correr de tu lado, en tu SLI o lo que sea. Y bueno, y tú preconfiguras cuál es como tu tipo de servicio que va a correr y solito te hace el deployment y te lo corre y es como un nivel de abstracción bastante bueno, pues, ¿no? Sí, pero sigue siendo infraestructura que se instancia para ese uso en particular. O sea, no es... A lo que voy es que ya no existe con FTP, manejo mi servidor. Sí existe, pues. O sea, si sigues manejando PHP, podrías seguirlo usando. El punto es que sí, las tecnologías más nuevas pues tienen otros mecanismos. Pues. Em, Otro punto es, bueno, el nivel de complejidad, yo creo que el más alto es tener un servidor físico corriendo, ¿no? De tu lado, donde tú lo administras, tú lo mantienes, y lo que sea. Ese sería a lo mejor el nivel más complejo. Y en medio está el AWS, Google Cloud, y a lo mejor abajo de eso está un Railway o un Vercel o un Supabase o Firebase y estos servicios. Sí, pues sí, creo que al final depende mucho de cuál es el alcance del proyecto y qué expectativa tienes de demanda de recursos, como por cuál te puede convenir irte. A ver, pero... Porque, digo, es que hay casos en los que hasta te podría convenir tener tu propio servidor. O sea, es una solución muy... Sí, casos de uso muy válidos. pero son casos de uso que ya es cuando tienes millones y millones de usuarios. No, claro que no necesariamente. Al menos no necesariamente. Ahorita hay un ejemplo muy claro que es los LLMs. No quieres depender del API de OpenAI, no quieres depender de sus costos, no quieres depender de estar pagando el servicio de terceros, que además ahorita ni siquiera es tan confiable. Su API tiene muchos problemas de disponibilidad. Y no sé, tienes un modelo tienes un modelito basado en Llama 2 que me funciona perfecto y lo quiero correr. Te vas a dar cuenta de que, digo, no he checado los costos últimamente, pero puede ser que tener algo corriendo en un servidor que tú controlas 100%, que sea más barato y más barato que un correr ese Llama 2 en S2 o, bueno, lo que sea la alternativa de Amazon para correr esos modelos o en Google Cloud. Ahí es donde puede ser. Sí, pero volvemos o sea, esos casos son técnicamente mucho más complejos, pues. Y un founder, o sea, creo que un founder no técnico ni siquiera se va a meter a ese tipo de problemas sin un founder técnico. Y a lo mejor el founder técnico al que le estamos hablando hoy, pues no es el que se va a meter a implementar ese tipo de soluciones tampoco, pues. O sea, creo que si hoy le estamos hablando a un founder técnico que a lo mejor tiene dudas de qué tecnologías o a lo mejor está explorando como, no sé, como diferentes como salidas en un proyecto muy particular que tiene, a lo mejor tenía experiencia con React y está explorando otras alternativas, y al founder no técnico, pues ni en caso, ¿no? Entonces, de ahí, ¿qué seguía? O sea, tenemos el servidor, ahí también hay una serie de decisiones que tienes que tomar. Que no nomás es dónde corre tu backend, ¿no? También es dónde vas a tener tu base de datos y desde dónde vas a servir los archivos de frontend. Sí. O sea, son varias piezas. O sea, no necesariamente es un servidor para todo. Sí. Y algo que tú comentaste que se me hace interesante es que creo que un buen parámetro es para decidir qué stack es que disminuyas tus decisiones técnicas. O sea, entonces, por ejemplo, si agarras un servicio como Firebase o como Supabase, ahorita platicamos de Supabase,
que te abstrae estos o te simplifica tu backend, te va a quitar decisiones de qué servidor, de qué base de datos, de cómo integras tu autentificación, de cómo conectas tu API o lo que sea. Ya te define un chorro de variables. Sí, porque tienes un camino. Tienes un camino, por lo tanto, tu cantidad de decisiones que tienes que tomar se disminuye muy cañón. Y entonces te enfocas más al frontend y a la experiencia del usuario en sí, ¿no? Entonces, en un inicio, si tú es un equipo pequeño, a lo mejor es un solo desarrollador, o tú estás queriendo explorar qué opción, a lo mejor es muy válido tener una solución como Firebase o Supabase, que Supabase es una alternativa a Firebase, open source, y que te da una base de datos que puedes después agarrártela y llevártela al otro lado, caso que no tiene Firebase, ¿no? Sí, digo, no es que no puedas exportar los datos en Firebase, pero es mucho más complejo migrarlos a otro tipo de base de datos. O sea, incluso hasta un Mongo, que podría ser lo que más se parece, o a un Supabase, porque tiene tipos de datos que son como muy particulares a Firebase, bueno, a Firestone, y que no sería tan sencillo. No hay no habría una migración, una equivalencia uno a uno con otro proveedor, ¿no? Es algo 100% propietario. Pero puede ser que a nivel prototipo te funcione muy bien en Firebase. Puede ser que a nivel... o puede ser que durante todo el ciclo de vida de tu producto te funcione Firebase. Solamente creo que hay que saber muy bien dónde están las limitantes de cada servicio que vas a elegir. Exacto. Creo que eso es muy importante. O sea, ¿dónde empieza a calarte esa decisión que tomaste? O sea, hay que saber muy bien cómo prever, porque todos los proveedores, todos los servicios que elijas tienen pros y contras, ¿no? Lo importante es saber hasta dónde llegan los pros y dónde empiezan los contras. Y también cuándo, porque puede ser que si es para tu MVP y, no sé, tienes problemas, si eligieras, no sé, un MySQL, tendrías problemas de escalabilidad si llegas a cierto nivel de usuarios. Pues, ok, sí, sería una problemática muy real, pero puede ser que sepas tú que en los próximos 6 meses vas a reescribir tu aplicación 10 veces más, ¿no? Y para la primera es muy válido usar MySQL. Sí, por ejemplo, MySQL. ¿En qué momento crees que se vuelve un problema de escalabilidad en MySQL? No creo que sean No es rápido, no será rápido. ni 6 meses, depende del producto. Sí. Pero estamos ya hablando de millones de datos, ¿no? O sea, y millones de datos usualmente, pues son pocas las startups que llegan a manejar millones de datos. Sí. Entonces, yo creo que no llega a ser un problema a corto plazo, pues. Yo creo que para el punto en el que decides tu stack, no hay problema si te vas por un MySQL. Y bueno, hay otras alternativas de MySQL que son más escalables. Creo que la más usual, la más como confiable es Postgre, ¿no? Bueno, creo que está MariaDB sigue. MariaDB es como un fork a MySQL open source. Bueno, porque MySQL es más o menos open source, pero Oracle hace como lo que quiere con él. Sí, o sea, bueno, mi comentario hacia MySQL no era para denigrar MySQL, ¿no? Él más Sí, como... pues siempre denigrando las tecnologías que uso, cabrón. No todo. Casualmente es la que yo uso. Hay que elegir mejor. Pero... No está mal MySQL. No está No está mal, no está mal, no está mal. O sea, no hay tecnología mala, hay tecnología que tienes que mantener a fin de cuentas. Y el problema es, creo que hay tecnologías más o menos equivalentes a las ventajas de MySQL que te compran muchas más ventajas. O sea, si estás arrancando un proyecto de cero, no tienes un login ahorita con ningún feature de MySQL, ni con ningún proveedor de MySQL, nada de MySQL, pero quieres que sea algo similar a MySQL, pues yo sí voltaría a ver una alternativa, ¿no? Que te compre features más modernos de gratis, que tal vez nunca uses, pero que
si ya tienes esa barrera de entrada de provisionar el proyecto desde el inicio y todo, de una base de datos nueva, pues yo me iría por algo un poquito más moderno. ¿Cómo qué? Postgre. Yo me iría, pues, o sea, si estoy buscando algo de SQL, me iría por Postgre. Creo que es lo más como común que la gente está usando. Es muy maduro, tiene soporte para un montón de cosas. O sea, sí, tiene mucho campo para crecer en un proyecto. Ajá. Y bueno, esto va... yo creo que otro punto importante es que tú siempre tengas, como founder, siempre tengas acceso a tu base de datos. Aun cuando no vayas a, a manejarla directamente, pero que tengas tu accesos a tu base de datos es crucial, pues. Porque si se te va tu developer, a lo mejor puedes agarrar tus accesos y dárselos a otro developer, aun cuando tú no te vayas a meter, pues. Pero tu información yo creo que es el core, es el núcleo de tu sistema, pues. La lógica la puedes cambiar, la vas a reinventar, la vas a volver a hacer en otra tecnología, no hay tanta bronca. Pero tus datos es la sangre, pues, ¿no? Es donde está la información de tus usuarios, es donde le dices a este usuario le corresponde este servicio, o lo que sea, ¿no? Entonces, es la parte que tienes que cuidar. Sí, creo que se vale que tu código al inicio o en algunas etapas tempranas le pertenezca a un tercero, ¿no? Te lo esté desarrollando un tercero. Se vale que tu servidor lo maneje cierta empresa. Se vale todo, pero lo único que creo que no se vale es que tu base de datos no la controles tú. Ajá. Pues, otro punto es, sí, tu código a lo mejor lo está controlando un tercero, pero que tú tengas siempre acceso también al código. Ah, claro. Ajá. Que tú puedas ser usuario o que puedas ser el owner del repositorio, creo que es importante. Aun cuando no le vas a meter mano tú, pero que puedas en cualquier momento pasárselo a otra persona. Pues. Uh-huh. Entonces esos dos puntos yo creo que te dan control a largo plazo de tu producto, pues. Sí. Pero bueno, fuera de la base de datos, backend, ya hablamos que sí recomendamos un servicio como Firebase, como Supabase. Creo que hay un bonche de soluciones parecidas, pero ahí el mensaje es un servicio que te abstrae el backend, ¿no? Y el servidor, la parte de servidores. Uh-huh. Y en frontend también es un relajo la selección de las tecnologías. Es el relajo más grande, yo creo, de todos. Yo creo que es el relajo más grande. ¿Por qué es el relajo más grande? No sé, creo que estamos en un punto de maduración del ecosistema donde es muy fácil que surjan nuevas... De desmaduración. No, de maduración. Yo estoy diciendo que de desmaduración porque cada semana hay una framework de JavaScript nueva, pues. Uh-huh. Pero creo que también te habla de la versatilidad de las tecnologías que usamos. O sea, creo que... O sea, ya tengo resuelto lo básico y ahora se está buscando los nichos. Ok, está este framework. Hay un montón de frameworks, pero creo que de los fuertes la mayoría tiene como cierto como mercado, ¿no? Que ataca. ¿Cuáles son los fuertes? Creo que hoy en día Angular creo que sigue teniendo lo de fuerza. React creo que es el más fuerte de todos. Ajá. Está por ahí Vue. Ajá. ¿Qué más está? Creo que es Solid.js, Svelte. ¿Cuál dijiste? ¿Solid? Solid. Uh-huh. Uh-huh. Está Svelte. Svelte, a mi gusto, es mi favorito. Uh-huh. Pero digo, hay demasiadas opciones, ¿no? Está HTMX. HTMX. Es una solución más completa. Es como decir, bueno, ¿qué es lo que empieza a pasar ahorita? Por eso digo que también es un periodo de maduración, donde ya la línea es tan delgada entre dónde termina tu front, dónde empieza tu back, dónde está tu base de datos, que empiezan a surgir frameworks o tecnologías que engloban todo, ¿no? Perfecto. Y que te permiten acceder a varios puntos o sea, que te permiten mezclar cosas que hace 10 años no te imaginarías que se podrían mezclar, o que sí, y se veía como mala práctica,
pero que hoy en día te permiten alterar frontend desde algo de backend y luego en el frontend volver a alterar y volver a regresar al backend. O sea, desdibujan un poco como la separación que por años se construyó de, no es que al backend le corresponde esto y nada más, ¿no? Sí, No entregas nada. Y es totalmente independiente el backend del frontend y se comunican por un API. Sí, como que ese modelito ya empezamos a ver que hay forma de que sea flexible. El frontend cada vez quiere meterse más por temas de pre-renderizado de tu información, de acceso más rápido a tu base de datos, de simplificación pues del traslado de información de un lado a otro. Pero del otro lado también va que de repente se mete mucho se empieza a meter más al frontend, y HTMX platicamos que era como una salida de alguna forma a eso, ¿no? Entonces, hay un chorro de frameworks de JavaScript. ¿Cómo seleccionas con cuál darle? Pues que ya hablamos que React es la más comercial, que es la comunidad más grande, que sí creo que si estás en cero y no eres founder técnico, React creo que puede ser una salida para que selecciones o que busques un developer de React. Y que te permite que se te va tu único developer que tenías. Bueno, puede llegar uno nuevo, muy fácil, que ya sepa React y le dé continuidad. Pero si eres a lo mejor el founder técnico y estás como explorando temas, ¿qué recomiendas? Creo que más bien podría decir que no recomiendo. Una de las principales cosas que no recomiendo es irte por el framework más novedoso y más llamativo y más como de moda ahorita. Porque la siguiente semana va a haber otro y en un mes va a haber otro. Y probablemente ese framework llamativo que acaba de salir, que promete todo lo que no te prometía los anteriores, no tenga una comunidad tan madura como otros, donde resolver algo tan sencillo como, no sé, cómo navegar de una vista a otra sin que el scroll se quede haciendo un reset del scroll. O sea, problemas tan sencillos como esos puede ser que ni siquiera los tenga todavía resueltos, porque no han llegado a ese punto donde ya les interesa resolver eso, ¿no? Entonces, yo buscaría una comunidad un poquito ya más madura de desarrollo, o al menos compatibilidad con cosas, o al menos que elegirlo no te prive de trabajar con código que ya está disponible y que no depende de ningún framework. Por ejemplo, el caso de Svelte es muy amigable Svelte con código externo. ¿A qué te refieres con código externo? Con código externo me refiero a que no está desarrollado específicamente para ese framework. Okay. O sea, por ejemplo, si a Svelte le quieres meter el API de Google Maps, es muy sencillo. Okay. O sea, ni siquiera tendrías que hacer podrías hacerlo, pero ni siquiera tendrías que hacer como un wrapper de Google Maps para Svelte, ¿no? ¿Cómo lo integras? ¿Como con JavaScript directo? Sí, que en la documentación oficial de Google es muy fácil meterlo en el ciclo de vida de un componente de Svelte y que viva ahí. O sea, con llamadas simples ¿Y con React no se puede? Sí, a mi gusto es un poquito más complicado. Te tienes que preocupar por más cosas cuando trabajas con React que cuando trabajas con Svelte. A ver, sabemos que tú eres fan de Svelte. Entonces, tu información en este podcast va a estar un poquito sesgada. Pero, a ver, trata de ser imparcial y dame pros y contras de React y pros y contras de Svelte. Así muy por encimita, sin clavarte tanto en detalles muy, muy técnicos. Pros y contras. Pro de React, tienes mucha flexibilidad sobre cómo hacer las cosas, ¿no? O sea, si eres un equipo muy... que tal vez ya tenía ciertas decisiones de cómo se hacía la autenticación, cómo se hacía el routing, cómo se hacía varias cosas, React puede ser un buen complemento porque esas partes no te las soluciona por sí solo y te lo deja a ti como desarrollador, ¿no? Pero, por otro lado... Digo, también hay frameworks que están sobre React. Pues. Es que es justo lo que no me gusta, ¿no? Sí va a estar difícil ser imparcial aquí. Pero no me gusta que React no tiene un camino definido para hacer las cosas. Entonces, depende de ti, de tu equipo, tomar esas decisiones
que en el equipo de React no tomaron y esperar que sea la decisión correcta y que tal vez en unos meses no sea la solución antigua que ya no es viable y ahora tienes que migrar a otra porque ya no encuentras gente en el mercado que sepa React, pero React en el combo que tú tienes, ¿no? O sea, que es otro problema. O sea, no nomás es ser React, es, ok, ser React junto con esto. Una desventaja que le veo a React en cuanto a performance es que todo lo hace desde el lado del cliente, ¿no? O sea, bueno, por default ya tiene muchos, ya hay muchas herramientas que te ayudan a hacer como un pre-rendering y todo, pero la parte como su parte del equivalente a la reactividad de Svelte es un poquito más lenta para el usuario. Y en el lado de Svelte, que tienes como la ventaja de que es un framework compilado. O sea, hay un proceso hay un proceso como de empaquetamiento antes de llevarlo antes de hacer el deployment, donde optimiza, o sea, sabe el compilador de Svelte qué variables o qué parte de tu estado sí interactúa con el frontend y sabe qué vigilar. Entonces trata como de optimizar ese camino y hacer cosas como, no sé, cosas que tal vez tenías que tener mucha consideración en React, como listas de carga infinita o tablas con muchos elementos, dropdowns con contenido muy complicado. En Svelte ya es fácil hacerlo. Es más difícil hacerlo de una forma no óptima que hacerlo de la forma óptima. Ujú. Y además no tiene un costo para ti como desarrollador. O sea, ese camino ya está como... Parece que es el camino default, hacer las cosas con mejor performance.